Hoy hablaremos sobre la filosofía de los derechos humanos y cómo se gestó estos fundamentos a lo largo de la historia. Bienvenidos. Antes de abordar qué son los derechos humanos, hay que entender qué es el derecho y el deber. Hablemos de derechos humanos en este momento. El derecho es una licitud, quiere decir que tenemos un permiso socialmente establecido y que podemos con él hacer una reclamación legítima. El derecho puede ser negativo o positivo. El derecho nos da esa autoridad o nos autoriza a hacer reclamos frente a los demás. También hay una distinción entre derecho positivo y negativo. El derecho tiene 5 elementos dentro de la estructura. Hay un sujeto, este tiene derecho, es la naturaleza del derecho, sobre un objeto o un servicio. Obviamente frente a un respondente es el que tiene el deber, históricamente puede ser el poder, el Estado, la colectividad, las naciones, los individuos frente a otros. Y realmente el reclamo, el derecho, esa licitud es la base y el fundamento del derecho. Y hemos expresado que el reclamo es el fundamento o el punto modular del derecho. Para que nosotros entendamos bien lo que es el derecho, pues obviamente tenemos derechos y deberes y estos tienen una correlatividad y lo podemos expresar de diversas maneras. Obviamente, no hay un derecho sin un deber correspondiente y viceversa. A esto le tenemos que llamar bilateralidad. Existe un derecho sí y solo sí existe un deber. Una persona no puede reclamar un derecho si no cumple con su parte, que esto sería el deber. Quien cumple tiene derecho a ser ayudado y hay que enfatizar más el deber para adquirir derechos. Los derechos están condicionados al cumplimiento del deber. Y por último, el deber es una deuda, es una equidad que tenemos que dar cuando recibes un beneficio como personas tenemos que retribuir, debemos llegar al mutualismo, a la reciprocidad. Fundamentos del derecho. Ya hemos expresado que los fundamentos del derecho son el reclamo. El reclamo es bilateral. Eh, Podemos ser demandados, pero también podemos demandar un derecho. ¿Y por qué tenemos derechos? ¿Por qué tenemos deberes? Esa es la gran pregunta. Hay una gran discusión entre el juspositivismo, que es el derecho opuesto, es el positum. Dentro de la filosofía de Comte aplicada al derecho, los derechos son el resultado del decreto de una autoridad, son producto de una decisión y de una voluntad. Según el justnaturalismo, tenemos derecho desde nuestra naturaleza humana. Después de las guerras se llegó a la conclusión, según lo que somos, de ahí nacen los derechos, porque somos seres sociales y pertenecemos a la gran familia humana. Por lo tanto, tenemos un ligamen social por naturaleza y ese es el fundamento. Una de las objeciones del naturalismo es que no puede explicar la existencia de deberes precontractuales. Esto quiere decir, los pactos deben de conservarse. Desde la mirada del individualismo, tenemos derecho por un rasgo intrínseco. Poseemos una visión personalista y la otra antropológica. La primera es que alguien tiene voluntad e inteligencia y la segunda, que es la antropológica, considera al humano un animal que necesita condiciones para poder vivir. Por último, tenemos una visión colectiva y obviamente el derecho no puede ser para una sola persona, sino está determinado para el colectivo. Vivimos en sociedad.
Historia de los derechos humanos. En la antigüedad, las sociedades estaban jerarquizadas, los derechos fueron conferidos de manera desigual. Hay que recordar que mientras no existía la jurisprudencia como la conocemos actualmente, pues había muchos abusos y mucha desigualdad en la tierra. En la Edad Media la sociedad ya se volvió más estratificada, había clases sociales y más marcadas, ¿no? Y esta pertenencia era parte de lo que era la cuestión religiosa y que solo reconocía a ciertos seres humanos como tal. Si no pertenecías a la religión, pues no pertenecías a no tenías derechos. En la Edad Moderna surgen las naciones-estado, instituyen las leyes que establecen los derechos y deberes. El parteaguas fue la Ilustración y los primeros que fueron en resaltar esto fueron los Estados Unidos de América en 1776 y Francia en 1779. Y estos movimientos otorgan la soberanía popular, la división de poderes, derechos ciudadanos. Después de las guerras mundiales, se reafirmó a los derechos como pilares de la sociedad. Orígenes de la noción de los derechos humanos. Hay que recordar o repasar que los derechos humanos, pues así como nos son conferidos, también nosotros poseemos deberes. En la antigüedad, en el derecho romano, no existía la noción de derecho humano como tal, pero había algo que ellos escribieron que eran ius is res, que era la posesión jurídica del hombre. Le daba ciertos privilegios a determinado estrato social en la sociedad romana. En el siglo XII empieza a aparecer la teoría de los derechos de la voluntad de Dios, y ahí es donde empieza la Iglesia a manifestarse con mayor poder sobre los derechos. El derecho natural también lo reclama Inglaterra, y eso lo hace en cuestión de la esclavitud y el derecho a los mares. En el siglo XVII surgen las críticas de los conservadores. En el siglo XX, en la Primera Guerra Mundial, definen los derechos de los hombres, y en la Segunda Guerra los derechos naturales fueron remozados en derechos humanos. Eran la única herramienta para juzgar. En síntesis, los derechos naturales aparecen como noción jurídica en la Escuela de Bolonia y son presentados al lenguaje filosófico-político en 5 debates ocurridos a lo largo del periodo histórico. La discusión de la pobreza entre franciscanos y dominicos, la discusión de la esclavitud, la discusión sobre el dominio de los mares y los nuevos territorios, la discusión sobre la legitimidad de la monarquía absoluta y la discusión entre los límites de la monarquía y las potestades del parlamento. Tras un corto tiempo de descrédito a finales del siglo XIX y las primeras décadas del presente, los derechos naturales, ahora en forma de derechos humanos, retoman el pensamiento jurídico para justificar decisiones judiciales no avaladas por las normas del derecho positivo. Teorías sobre el concepto de derecho. Existen varias teorías sobre el concepto de derecho. Una de ellas es la teoría del beneficio-interés, y esto significa la correlatividad queda restringida a las obligaciones que aseguran una ventaja para el titular del derecho. Otra es la teoría de la elección. La idea es que un individuo al que el derecho le da control exclusivo o más o menos extenso sobre el deber de otra persona, de modo que la otra persona cubra con deber al individuo que posee el derecho, y esto puede conferir una cierta soberanía en pequeña escala a quien tiene el derecho. La teoría de las pretensiones válidas es la idea de alguien que asevera sus derechos, expresa respeto a sí mismo y al mismo tiempo demanda ser tratado con respeto. La teoría de los títulos es una variante de la teoría de elección, y esta concepción de los derechos
como títulos es un requisito para asegurar la coposibilidad del sistema de derechos que distribuye interpersonalmente la libertad negativa. Los derechos humanos son derechos morales. Sin el reconocimiento jurídico, los derechos humanos son exigencias morales. Muguerza piensa que al hablar de los derechos morales es una contradicción pragmática, parecida a la que tendrá lugar si se hablase de las leyes de tránsito, en consecuencia de un código de circulación. En una línea similar, Peces Barba observa que los derechos humanos pertenecen al ámbito del derecho moralizado, más que al de la moral ideal. Para la comprensión de este concepto son importantes tanto la dimensión jurídica como la dimensión moral. Fundamentos de los derechos humanos actualmente. Los fundamentos de los derechos humanos tienen tres respuestas posibles. Una es: el fundamento de los derechos humanos no es posible. La segunda es: la fundamentación de los derechos humanos no es necesaria. Y la tercera: la fundamentación de los derechos humanos es a la vez posible y necesaria. Lo novedoso ahora es que no se apela a los principios éticos universales para defender los intereses nacionales, políticos o económicos, sino para proteger la dignidad de todos los miembros de una familia humana. Argumentos basados en principio. Los derechos son instrumentos normativos necesarios para asegurar la neutralidad e imparcialidad del utilitarismo. Por último, consenso y disenso. Son los derechos humanos, por ser de carácter fáctico, no pueden proporcionar una fundamentación racional de un principio moral. Entendamos que los derechos humanos son el conjunto de derechos basados en el derecho fundamental de la dignidad intrínseca de todos los seres humanos, y que la finalidad de estos derechos es preservar una esfera de libertad que nos protege del poder político o el poder del Estado. Estos derechos se plasman y encuentran referente jurídico en tanto a fuentes nacionales o internacionales. Pueden ser de carácter nacional o regional. Los derechos humanos deben ser disfrutados por todos sin distinción alguna. No se puede eximir por motivos de etnia, credo, cultura, idioma, origen social o cualquier otra condición que vaya en detrimento de esta aplicación uniforme. Las causas de la aparición de los derechos humanos en tiempos modernos. Recapitulemos. Las violaciones a los derechos eran hechos cotidianos a lo largo de la historia. En los últimos 4 siglos fueron muy convulsionados y dieron origen a los derechos humanos. Los tratados de Versalles son el origen moderno de lo que nosotros conocemos en la actualidad como derechos humanos. La Segunda Guerra Mundial y el horror del Holocausto también fueron un parteaguas para esta decisión. En 1948 en la ONU se eroga el artículo 68 que habla sobre los derechos humanos. Los derechos humanos son un fundamento esencial para entender la paz. La paz entendida como ausencia de guerra, una paz que fomente los valores democráticos y los valores humanos. Los derechos humanos por naturaleza o generación. La primera generación habla de los derechos civiles y políticos, la segunda de derechos económicos, sociales y culturales, la tercera de nuevos derechos, que son la interdependencia, indivisible y universalidad. No podemos hablar de una paz verdadera si no hay respeto a la vida, a la libertad, a la integridad, derecho a un hogar, alimentos, educación, derecho a proteger a los vulnerables, discapacitados, indígenas. Los derechos humanos, por tal,
deben ser interdependientes, indivisibles y universales. La protección de los derechos humanos recae en el Estado, en un orden interno, a través de la Constitución y recursos ante el Poder Judicial, también como mecanismos internacionales, siendo la última garantía cuando el Estado no quiere hacerlo. ¿Por qué son importantes los derechos humanos? Refleja valores intrínsecos de justicia, su protección previene tragedias humanitarias. En definitiva, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos define un verdadero orden humanista a favor de todos nosotros. Considero que es muy importante los derechos humanos porque habla de un alto grado de civilidad en cada individuo y en cada nación.